Hey, ¿qué onda chicos? Mi nombre es Adrián y hoy vamos a ver los ejercicios del entrenamiento número 3 para niveles 1, 2 y 3, es decir, todos los niveles. En esta ocasión, la lista trata del área que se llama geometría y el tema en particular de geometría que toca ver es ángulos. Entonces vamos a empezar con la parte más básica de geometría, que es entender cómo funcionan los ángulos. ¿Sale, vale? Entonces vamos a entender que los ángulos son las medidas de las aberturas que existen entre pues alguna par de líneas y pues básicamente eso nos dicen los ángulos, ¿no? Vamos a hablar también de algunos ángulos en particular, de algunos tipos de ángulos que existen y mientras pasamos por los ejercicios te voy a explicar algunas de estas cosas. Así que empezamos con el ejercicio número 1. Dice, ¿cuál es el valor de X en la siguiente figura? Entonces en esta figura tenemos algo bien importante que necesitas darte cuenta. Tenemos una recta P, tenemos una recta Q, ¿sí? Es una línea recta, cada una de esas dos son líneas rectas. Y tenemos un como segmentito de recta medio metiche ahí, que está partiendo ahí un ángulo a la mitad. Bueno, no a la mitad, pero está partiendo un ángulo. Entonces, vamos a pensar en esta es nuestra base, ¿ok? Si tengo dos líneas rectas, vamos a suponer que tengo dos líneas rectas, ahora sí que quieren hacerse rectas, y en esas dos líneas rectas se forman 4 ángulos aquí en medio, ¿sí? Y vamos a colorearlos. ¿Ok? Los dos ángulos que están marcados en rojo, ¿sí? Vamos a nombrarlos a los dos. ¿Por qué los nombramos a los dos? Vamos a decir que de hecho estos dos ángulos miden A, así como tal, ¿sí? Como si fuera una letra que nosotros quisiéramos manejar. ¿Por qué decimos que los dos miden A? Bueno, en este caso, a este tipo de ángulos se les conoce como opuestos por el vértice. Y entonces, cada que yo tenga dos líneas que se crucen, como esta y como esta, cada que yo tenga dos líneas rectas que se crucen, ¿sí? Se van a formar dos parejas de ángulos iguales. Por ejemplo, estos dos que dijimos que se llaman A y aparte estos dos que son los ángulos azules que vamos a llamar en este momento B. ¿Ok? Entonces, son iguales, A es igual a A, son de los dos lados y B es igual a B. Porque lo que abre de un lado, pues es lo mismo que abre del otro lado. Básicamente esa es como la teoría necesaria. Y entonces todos los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Entonces cuando tú quieres decir, es que son iguales, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice. Solamente puede pasar cuando tú conoces, mira, aquí está el vértice, ¿sí? Ahí está el vértice, que es la intersección de esas dos rectas, y podemos decir que esos dos ángulos formados son iguales. En este caso, creo que es muy importante que sepas lo siguiente. Una manera de resolver este problema es saber que este ángulo que está aquí, que mide 110 grados, es igualito a este ángulo de acá, que mide 30 más X. Esa es una opción. Entonces, haríamos 110 grados es igual a 30 grados más X. Entonces, si esto es cierto, podemos nosotros decir, bueno, este ángulo X tiene que valer 80. Porque 80 es el número que si le sumo 30, me va a dar 110. Entonces, X tiene que valer 80. Esa es una opción muy válida. Ahora, otra manera de ver el problema, para aquellos que son un poquito más avanzados o para aquellos que les gusta, que son más curiosos, vamos a pensar que este ángulo, vamos a pensar en un ángulo así, ¿sí? Que está alrededor de este vértice, ¿sí? Ahí está en ese vértice y lo voy a dibujar de azul. Y entonces vamos a pensar en este ángulo aquí formado por la línea rosa, ¿sale? Entonces ese ángulo de ahí mide 180 grados porque en una misma línea, ¿sí? Si esta es una sola línea recta, los ángulos que yo pueda tener aquí, vamos a decir que este se llama A, este se llama B y este se llama C, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que medir 180 grados porque es una línea recta y en una línea recta hay 180 grados. Entonces, básicamente con eso podemos nosotros resolver este problema pensando que esta línea recta mide 180 grados, por lo tanto, si aquí de este lado tengo 110, pues entonces el otro ángulo que me falta acá tienen que ser 70 grados.
para que 110 grados más 70 grados me dé 180 grados. ¿Sí? Que esto en total, este ángulo azul que estoy manejando aquí. Ahora, como eso es cierto también, entonces ya tengo ahí el 70 grados y entonces me paso a este otro lado de acá. Mira, voy a hacer este ángulo de aquí, que está sobre la línea que se llama P, o sobre la recta P. Y entonces este ángulo de aquí también tiene que sumar 180. Entonces sería 70 grados más 30 grados más X es igual a 180 grados. Y entonces suma 70 más 30 es 100. 100 más X es 180. Y pues claramente X es igual a 80 grados. Entonces esa es otra manera, con otro cachito de teoría, que puedes resolver el ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. Dice, en un triángulo ABC sabemos que el ángulo ABC es 50 grados y que el ángulo BAC es 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo restante? En estos problemas donde no te dan un dibujo, tú lo tienes que dibujar. Ahora, vamos a esperar que lo dibujes de una forma muy, pues, X, ¿no? Como quieras. Trata de que no sea isósceles, trata de que no se vea equilátero, trata de que no se vea rectángulo. Si te fijas, aquí este ángulo no es recto, no puedo decir que estos dos lados miden lo mismo. Entonces, vamos a poner un triángulo como súper arbitrario, ¿no? Y vamos a ponerle las letras como nosotros queramos, a menos que el problema nos diga, pues, qué onda con las letras, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, a este se llama A este ángulo se va a llamar B y este ángulo se va a llamar C, ¿ok? Entonces vamos por los vértices. Entonces a ese triángulo ya se llama ABC. Puedes poner, cuando tú haces una figura y le estás poniendo letras según un nombre que tiene aquí, por ejemplo, siempre sigues o este sentido, si te fijas, A, B y C, o pudimos haber seguido el otro sentido, hacerlo hacia acá. A lo mejor este se llama A, este hubiera llamado CB y este se hubiera llamado C. También es una figura válida, ¿ok? Pero lo importante es seguir un orden. En este caso estoy siguiendo yo este orden. Luego dice, el ángulo ABC es 50. ¿Quién es el ángulo ABC? Fíjate, empieza en A, tiene vértice en B y termina en C. Entonces A y C son como las patitas y B es el vértice. Entonces fíjate bien, básicamente es patita, patita y entonces aquí está el vértice. Y entonces yo me quiero fijar en este ángulo de aquí. Este es el ángulo ABC y entonces este es el que mide 50. Luego vamos al BAC. Empiezo en B, me voy hacia A y termino en C. Entonces este ángulo que está marcado aquí mide 30 grados. Luego dice, ¿cuánto vale el ángulo restante? Bueno, es muy importante que recuerdes que en un triángulo, el que tú quieras, si los ángulos miden A, B y C, la suma de ángulos en un triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces, con eso en mente, podemos nosotros llegar a decir, a ver, ¿cuánto va a medir este ángulo? Si yo quiero que 50 grados más 30 grados más este ángulo que no conozco, vamos a ponerle X, más el ángulo X, quiero que sea 180 grados. ¿Cuánto vale X? Exacto, X tiene que valer 100. ¿Sí? Porque estos dos suman 80 y 80 más qué número me da en total 180, pues claramente es 100. Entonces esto vale 100 y terminamos el problema. Vamos al problema número 3. En la siguiente figura dice AB es igual a AC y BC es igual a BP. Si CAB es 50, ¿cuánto mide el ángulo CBP? Fíjate bien que algo muy importante cuando estamos trabajando ángulos y cuando estamos trabajando lados o triángulos, es importante que sepas ver cuáles son los lados que son iguales y los sepas poner. O sea, hay que escribirlo de alguna forma. AB es igual a AC, es este lado de aquí, es igual a este lado de acá. Y como está partido el lado, mira, mejor lo hago así. Este de aquí es igual a este de acá. Y los voy a poner en rojito, ¿sí? Para que veas que son iguales. Y además tenemos que BC es igual a BP. Entonces lo voy a poner en otro color. BC igual a BP. ¿Qué te parece si lo ponemos en azulito? Y BC, ¿dónde está BC? Aquí está BC, que es este lado de aquí. Es más, vamos a ponerlo de esta forma.
así para que se vea derechito, y es igual a BP, que es esta de acá. Vamos a ponerlo así para que no... Ok, entonces tenemos esos dos lados, o esos dos parejas de lados que son iguales. Tenemos estos dos que son rojos y estos dos que son azules, que son igualitos. Entonces, muy importante que sepamos a partir de ahí, pues, qué hacer, ¿no? Vamos a ver, entonces, dice el problema que teníamos nosotros que... Dice saber que CAB es 50. Ok, entonces vamos a ver CAB es 50. CAB es este ángulo, espero que lo puedas ver ahí. CAB, ¿sí? Entonces ese ángulo CAB quedamos que mide 50 grados. Y entonces si ese mide 50, entonces yo sé cuánto mide este. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que sacamos el triángulo BAC. Imagínate, B, A y C. Y ya con eso vamos nosotros a saber pues qué más podemos hacer, ¿no? Porque si el de arriba quedamos que mide 50, entonces aparte yo sé que estos dos lados miden lo mismo porque quedamos que es isósceles. Entonces como es isósceles, porque miden lo mismo, ¿sí? Entonces este ángulo y este ángulo también tienen que medir lo mismo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues vamos a decir que miden X, ¿no? Y entonces 2 veces ese ángulo más 50 me tiene que dar 180. Quiere decir que 2 veces el ángulo tiene que medir 130. Entonces el doble de un número que sea 130, pues entonces el número es la mitad de 130. ¿Sí? Entonces la mitad de 130 es 65. Entonces quiere decir que el ángulo en este caso, los ángulos de aquí miden 65. Entonces, quiere decir que este ángulo de acá mide 65 grados. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo también, porque el triángulo CBP es isósceles, ¿sí? Este ángulo también mide 65 grados. Y entonces, como mide 65, entonces dice, ¿cuánto mide el ángulo CBP? El ángulo que estoy buscando es CBP. Y entonces está bien fácil porque, fíjate, 65 y 65 se parecen a estos dos ángulos. Quiere decir que el tercer ángulo que lo completa tiene que ser 50 grados. Y entonces el ángulo es, ángulo CBP, tiene que medir 50 grados y terminamos el problema. Vamos al problema número 4. Dice, en un triángulo isósceles con dos ángulos y lados iguales, el ángulo desigual mide 80 grados. ¿Cuánto valen los otros dos ángulos? Entonces vamos a pensar que es un triángulo isósceles. Aquí vamos a más o menos dibujarlo como si fuera isósceles. Yo sé que parece más, es equilátero, pero bueno. Vamos a pensar que los ángulos iguales los voy a marcar aquí en azul, ¿ok? Y los lados iguales también los voy a marcar en azul. Mucho ojo, siempre en un triángulo isósceles, los lados iguales y los ángulos iguales son así opuestos, ¿ok? Entonces, si sé que los dos ángulos iguales son estos, pues entonces los lados iguales, perdón, son los que son opuestos a esos lados. Bien, entonces dice, el ángulo desigual, que en este caso es este, mide 80 grados. Entonces vamos a poner aquí 80 grados. Luego dice, ¿cuánto valen los otros dos ángulos? Entonces, con la misma idea del ejercicio pasado, acuérdate que 80 vamos a ponerle X y X, ¿sale? 80 más 2 veces algo, en este caso tiene que ser igual a 180 grados porque es la suma de ángulos interiores. Entonces, quiere decir que 80 más algo es 180, entonces este algo de aquí tiene que valer 100 grados para que 100 más 80 sea 180. Entonces, quiere decir que X es la mitad de 100 para que pueda yo multiplicarlo por 2 y que me dé 100. Entonces, en este caso, X vale 50 grados. Entonces, X vale 50 y ya acabé. Entonces, los otros dos ángulos, valen 50 grados cada uno. Vamos a dejarlo hasta ahí y esa es nuestra solución final. Última parte. Dice, el reloj marca las 5 en punto. ¿Cuánto vale el ángulo en X? Entonces, observemos que el ángulo que te están pidiendo es este ángulo de aquí, formado entre la manecilla de las 12 y la manecilla que va a las 5. Entonces, ¿cómo le hacemos?
Bueno, una idea dice, el reloj marca las 5. ¿Cuánto vale el ángulo X? Una idea posible es acordarte que en todo el círculo, ¿sí? Si yo le diera toda la vuelta, en total tendría 360 grados. ¿Verdad que sí? 360 grados. Ahora, una idea válida es pensar en cada 5 minutos o cada hora, si lo quieres ver así también, ¿sí? Cada uno de estos mide lo mismo. Cada ángulo, este ángulo mide lo mismo que este, que mide lo mismo que este, que mide lo mismo que este, que mide lo mismo que este, y entonces todos terminan midiendo lo mismo. Entonces es muy importante que puedas ver, ay, qué fea me salió esa línea, ¿ok? Que puedas ver que todos esos pedacitos miden lo mismo. Entonces, ¿cuántos pedacitos son? Si quieres los nombramos para que los veas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 pedacitos, son 12 pedazos de pastel. Entonces, podemos nosotros decir que los 360 grados los dividimos en 12 pedacitos iguales, ¿sí? En 12. Y entonces el resultado es 30 grados. ¿Sí? Quiere decir que cada sección, cada una de estas secciones mide 30 grados. Ahora, si eso es cierto, si este mide 30, este también, este también, este también y este también, entonces, pues podemos decir que el ángulo que está aquí en medio, ¿sí? Todo el ángulo completo, mide 30 por, ¿cuántos pedazos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 pedazos en total mide 150 grados y con eso terminamos el problema. Espero te haya gustado, espero con esto puedas resolver el resto de los problemas. Mantente alerta porque mañana publicaremos también los resultados de los problemas de este entrenamiento número 3 para los 3 niveles. Saludos y que tengas un bonito día.